Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de France 24 con motivo de las elecciones parlamentarias en Israel. Unos comicios que tienen muchas aristas para analizar por ser considerados también como una prueba de popularidad para el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien es investigado por la Fiscalía de su país y porque busca también su quinto mandato, el cuarto consecutivo ya gobernando este país. Unos comicios en los que participan 40 partidos para obtener simplemente 120 escaños que serán elegidos por 6,3 millones de electores habilitados. Y por último, unas elecciones en donde el partido centrista azul y blanco de Benny Gantz le pisa los talones al oficialista Likud de Netanyahu. Demos un vistazo rápido a los resultados preliminares que tenemos hasta este momento. Han sido sumamente reñidos dependiendo de las fuentes de información o de los medios de comunicación que uno mire, dan un ganador o al otro, y ya ambos representantes de los dos partidos se han proclamado ganadores de estos comicios parlamentarios. Ambos ya también han hablado de estar dispuestos a realizar coaliciones para poder alcanzar la mayoría obligatoria para poder gobernar en ese país, que tiene que ser una mayoría de 61 escaños. Vamos a presentarles entonces a nuestros invitados para analizar este tema y para ayudarnos a entender la importancia de estas elecciones parlamentarias en Israel, no solamente en el contexto de Medio Oriente, sino también el alcance que tiene a nivel internacional. Está con nosotros en el estudio de France 24 Ana María Córdoba, ella es experta en Medio Oriente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana en la ciudad de Bogotá, en Colombia. También está con nosotros Benjamín Herrera, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, en Colombia. También está en conexión remota con nosotros Luis Fleckman. Él es profesor de Sociología de Palm Beach State College y asesor del Center for Security Policy, quien nos atiende desde el estado de la Florida en los Estados Unidos. También estará con nosotros eventualmente nuestra corresponsal permanente en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, nuestra corresponsal Ana Garralda. Si necesitamos obtener información de primera mano, si allí los hechos nos obligan a conectarnos con ella a esta hora de la noche aquí en France 24. Pues bueno, ya les presento a los invitados, ya están ustedes listos para comenzar este análisis. Vamos entonces a comenzar a entender la importancia de estas elecciones parlamentarias aquí en el estudio de France 24. Ana María, buenas noches. La importancia de estos comicios parlamentarios para Israel. Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos. Estos son unos comicios que tienen un poco en jaque a la comunidad internacional. Sabemos que es una zona muy difícil, el Oriente Próximo es una zona muy volátil y concretamente se está jugando la continuidad o no de una derecha y quizás una más ultraderecha en el gobierno israelí. Un Benjamin Netanyahu que ya lleva 10 años en el poder en este lapso, pero que ya lleva cinco direcciones del país hacia atrás, y un nuevo contendor muy importante como es Bibi Gantz, que sale representando quizás con su bandera la seguridad, un tema que los tiene a todos muy preocupados pues por esa cercanía de Irán en Siria, por esa situación de Rusia con Siria también. Entonces quizás es un momento muy álgido en seguridad y un momento muy importante para la política en Israel. Sí, Benjamín, ya le doy la palabra. Voy con nuestro invitado en el sur de Estados Unidos. Luis, buenas noches. Su opinión de estos comicios, la importancia que tiene para la región de Medio Oriente y para Israel. Bueno, en este momento, basado en los resultados que vemos parciales, estamos viendo una victoria que aparentemente sería Netanyahu, porque hay de 35, o sea, el partido tiene 35 frente a Gantz 34. Todavía no terminó el conteo, pero aparentemente el que está capacitado para formar coalición es Netanyahu. ¿Cuál será la consecuencia para la región? Bueno, yo pienso que el status quo, lo que en este momento está pasando. O sea, una relación estrecha entre Netanyahu y Trump, negociaciones entre Netanyahu y Rusia para mantener la estabilidad en Siria, mantener a Irán a raya. Obviamente el problema palestino no depende solamente de Israel. Recordemos una cosa, el Benjamin Netanyahu es electo primer ministro de Israel luego de 10 años de primeros ministros moderados y de ofertas que Israel hizo
a los palestinos y la retirada unilateral de Gaza. Sí. Y a todo esto los palestinos no contaron con el apoyo de los países árabes para lograr una concesión y tampoco quisieron hacer una concesión. Netanyahu viene en realidad como resultado de una desesperación del público israelí y una falta de creencia o de fe, por así decirlo, en el proceso de paz con los palestinos. Sí. O sea, Netanyahu no es la causa de que el proceso esté estancado. Netanyahu fue elegido, obviamente Netanyahu no será el que traiga la paz, pero tampoco los palestinos. Sí. Benjamín, aquí en el estudio de France 24, su opinión sobre estos comicios. Pues, como ya lo mencionaron, es decir, son unos comicios que plantean la continuidad de un gobierno de extrema derecha, como es el del señor Netanyahu, y las implicaciones que tienen, pues ya lo mencionaron, sería, digamos, en el caso de que se dé la posibilidad, porque creo que, como usted lo mencionó al comienzo, hay diferentes versiones. Por ejemplo, BBC de Londres a las 6 de la tarde planteaba que era muy posible que el partido azul y blanco tuviera 36 en contra de 34. Entonces, realmente lo sabremos mañana y sabremos realmente quién está en capacidad de ser llamado a formar gobierno por el presidente de Israel. Las condiciones, el contexto internacional es realmente el que posiblemente cuente, en la medida en que ya lo mencionaron también, la alianza que existe en este momento entre el señor Trump y el señor Netanyahu, pues implican, digamos, unas condiciones, digamos, de agravamiento para, digamos, la posible solución entre el Estado de Israel y los palestinos, la problemática en Siria, Sí. La problemática de Jordania, Egipto, Gaza. O sea, tenemos un contexto bastante complicado por, digamos, lo acontecido en los últimos 10, 15 años. Por eso la importancia de estos comicios a nivel internacional, porque no solamente va a marcar la línea de cómo Israel va a ser gobernado en los próximos años, sino muchos de los direccionamientos que tomará este país en la política internacional. Israel es un país muy particular. El sistema de representación proporcional que tiene esta nación garantiza que ninguno de los partidos que están allí compitiendo por llegar a estos escaños en el Parlamento puedan tener una mayoría general. Eso significa que los líderes, en la mayoría de los casos, y así lo ha dicho la historia de Israel a lo largo de estos años, dependen del apoyo de los partidos más pequeños. En este caso estamos hablando de 40 formaciones políticas que están participando. Veamos los detalles en el siguiente informe. En Israel, el nombre del juego es construir una coalición. El Parlamento israelí, el Knesset, tiene 120 escaños. Se necesitan 61 para formar un gobierno. Pero desde el nacimiento del país en 1949, ningún partido ha ganado por sí solo la mayoría de los escaños. Esta vez 2 bloques resultaron por encima del resto. Son el partido Likud, de derecha, de Benjamin Netanyahu, y la centrista Alianza Azul y Blanca, de Benny Gantz. Pero tendrán que buscar el apoyo de varios partidos más pequeños para tener la oportunidad de formar un gobierno. Y no es necesariamente el candidato con más escaños el que tiene la primera oportunidad de formar una coalición. El presidente de Israel pide al candidato con las mayores probabilidades de formar una coalición que intente construir un gobierno. El candidato elegido tiene 42 días para formar un gobierno de coalición. Si él o ella no logran conformar un gobierno de coalición, la tarea recae en el segundo candidato de mayor preferencia. El sistema político del país significa que las figuras marginales a menudo terminan convirtiéndose en unos socios claves para formar la coalición. Esta vez el partido Seud podría tener ese papel. El líder del partido ultraderechista aboga por la anexión de la ocupada Cisjordania, pero también por la legalización de la marihuana. Benjamín, es difícil, como ya lo decíamos, porque no hay resultados todavía concretos y esto tal vez lo sabremos a partir de mañana. ¿Cómo va a ser el escenario político dependiendo de cuál de los dos partidos lidere en la votación? ¿Cómo serían los escenarios de las coaliciones? ¿Cómo sería en particular un posible escenario del partido de Netanyahu? No, obviamente, si la historia dentro de los últimos 10 años nos dice algo, es que Netanyahu formaría su coalición con el apoyo de los partidos de derecha y particularmente de los partidos, digamos, de extrema derecha. En este caso, el que acaban de mencionar, el Seud, que es un partido, pues, no, es decir, además
esa denominación de libertario con el cual se lo califica en los medios de comunicación, bien complicado, en el sentido de que es un partido que propone, por un lado, lo de la legalización de la marihuana puede sonar muy tonto, pero lo que sí es importante es, por ejemplo, que plantea con palabras muy sofisticadas la expulsión de los palestinos de Cisjordania para la ocupación completa de Cisjordania, y que eso se entronca con la propuesta, más o menos, de propuesta de Netanyahu, su propuesta electoral, de que anexaría, como prácticamente lo de los Altos del Golán, anexaría las zonas de poblamiento de los asentamientos judíos en Cisjordania a Israel, que obviamente es un llamado a la derecha y particularmente pues a los colonos que ocupan este territorio ilegalmente para, digamos, obtener el número de votaciones que veremos cuáles obtuvo. Pero obviamente su opción es una opción de derecha. Es muy poco factible de que haya, digamos, una reorientación por parte de Netanyahu hacia el centro, digamos, porque ni su historia personal ni su historia política pues lo plantearían, lo moverían hacia allá, ¿cierto? Luis, en el sur de los Estados Unidos, en el estado de la Florida, su opinión, ¿será fácil una negociación con esos otros partidos minoritarios? Muchos de ellos, según los sondeos a boca de urna, se han quedado completamente fuera. Fue como le decimos, un descalabro político y no obtuvieron los escaños que pensaban que obtendrían, pese a ser partidos minoritarios. Bueno, eso incluye también al partido Zehut, que aparentemente Feiglin, según las encuestas, quedó afuera. O sea que en ese sentido el partido de extrema derecha quizá no esté incluido en una coalición, pero sí los partidos religiosos. Y obviamente el apoyo que tiene también de los colonos. O sea, la cuestión es cómo se va a mover la cosa. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, es algo que yo dije antes. El proceso de paz no es que no se mueve por culpa de Netanyahu. O sea, aunque esté en este momento, y lo voy a decir en forma un poquito sarcástica, aunque el primer ministro de Israel sea la Madre Teresa, la situación va a quedar tal cual está. Porque los palestinos no están dispuestos a aceptar en este momento ningún negociado, simplemente porque están débiles. Jamás tiene un poder de veto, incluso un poder de derrocamiento sobre la autoridad palestina. Y por otro lado, no cuentan con suficiente apoyo por parte de los países árabes como para llegar a un compromiso. Ahora, si la derecha sube, no sé si Netanyahu va a tomar una decisión unilateral de anexar los territorios, pero si hablamos de anexar los territorios, no sería la anexación de toda el área C, ¿verdad? En el área C tenemos 300.000 palestinos y tenemos 350.000 judíos más o menos. Sino que si se anexaría, serían todas las zonas de las ciudades que rodean a Jerusalén, que es lo que se llama el bloque de los asentamientos, que tanto el centro derecha como la izquierda, tanto la derecha como el centro izquierda siempre pensaron que eso finalmente quedaría en manos de Israel y a cambio se le daría a los palestinos territorio dentro de Israel. Sí. Pero al estar las negociaciones estancadas, que se anexe esa parte y se diga, bueno, ya está fuera de la negociación, es soberanía israelí y se terminó, yo pienso que es algo sumamente factible. En este momento la gente de esos asentamientos vota, pero no creo que haya, en este momento hay muchas razones por las cuales hay estancamiento y obviamente no dependen todas de Israel. Sí, Luis. Sí, Ana María. Perdón. Y veamos la otra cara de la moneda. Posiblemente si el partido de centro izquierda logra tener una mayoría, ¿cómo se podrían mover esas fichas? Aquí estamos jugando un poco a la bola de cristal y un poco a jugar aquí al destino político de Israel porque no hay unos resultados claros, pero ¿cómo podríamos ver ese escenario político ahí en ese país? Bien, según lo que hemos visto también, un poco con los resultados, es más probable que le toque a Netanyahu, pero supongamos que le toca a Gantz. Gantz tendría que intentar una coalición de centro, como es él, con algo de izquierda, pero es muy, muy difícil que los laboristas le den un gran número de escaños. Le tocaría intentar ganarse a algunos de la derecha, moderarse un poco en su discurso o mostrarse más a favor de la derecha.
Pero ahí es donde vienen los problemas, porque por ejemplo los partidos religiosos, como decía ahorita Luis, los partidos religiosos aquí cuentan mucho y Gantz tiene como su aliado número uno a un presentador de noticias. No tengo nada contra los presentadores de noticias, pero los partidos ultrarreligiosos allí los consideran demasiado secular como para hacer una alianza con él. Entonces la va a tener muy difícil en cuanto a ganarse al menos los escaños de los partidos religiosos. ¿Y los partidos de los árabes no entrarían aquí en esta formación? Gantz ha dicho que no, que se mantendría alejado de ellos. Es un poco paradójico y quizás para las personas que nos están viendo pensar que hay árabes israelíes. Pero justamente la tercera fuerza en el 2015 fueron partidos de árabes israelíes que están en la zona y que votan, pues que lamentablemente en estas elecciones no tuvieron una abstención muy alta, pero tienen 13 escaños. Es fue la tercera fuerza política en 2015 en la Knesset. Sí. Entonces, si lograran, pero Gantz ha dicho, no voy a pactar con ellos para una eventual alianza. Vamos a ver si ya la necesidad de la política lo lleva a esto. Que lo vamos a analizar más adelante aquí en este especial de France 24. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es conocido como el hombre fuerte de este país. Está buscando su quinto mandato, el cuarto consecutivo, y espera convertirse en el primer ministro de ese país que más tiempo ha ostentado el poder en Israel. Veamos su perfil. Es el hombre fuerte de la política israelí y va por su quinto mandato como primer ministro. Benjamin Netanyahu es una figura que polariza a la opinión pública. Mientras sus seguidores lo ven como un estadista de liderazgo fuerte que supo darle seguridad y estabilidad económica al país, sus detractores lo consideran un líder autoritario atravesado por la corrupción. Con un panorama incierto, Netanyahu vuelve a poner a prueba su mote de indestructible y apuesta a la continuidad de su gobierno de derecha. Él sabe identificar las debilidades de sus oponentes y los miedos de sus votantes. Juega con eso, sirviéndose del racismo o llamando a la izquierda débil. Netanyahu se convirtió en el primer ministro más joven de Israel a los 46 años, tras vencer por escaso margen a Shimon Peres en 1996, y volvió a asumir la jefatura de gobierno en 2009. Desde entonces lideró Israel con puño de hierro, logró darle cierta seguridad al país y consolidó el crecimiento económico, aunque aún enfrenta problemas de pobreza y desigualdad. A nivel internacional se ha caracterizado por su postura crítica de Irán y su defensa de la soberanía israelí en los territorios ocupados de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán. Para ello, encontró aliados en otros líderes de derecha, aunque el principal ha sido el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha tomado medidas que fortalecen la postura de Netanyahu, como el retiro del acuerdo nuclear con Irán o el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, dos viejos anhelos del primer ministro. Pero estos logros fueron ensombrecidos por problemas con la justicia. En febrero, el fiscal general de Israel anunció su intención de imputar a Netanyahu en al menos 3 casos de presunta corrupción, alegaciones que él cataloga de caza de brujas. La izquierda sabe que con los logros del gobierno no puede vencernos en el terreno electoral. Por eso durante los últimos 3 años han estado llevando a cabo una persecución política contra nosotros, una cacería de brujas sin precedentes que tiene un objetivo: derribar el gobierno de derecha que dirijo y poner uno de izquierda de Lapid y Benny Gantz. Una nueva carrera apretada le espera a Netanyahu, que luchará para convertirse en el primer ministro israelí con más tiempo en el poder. Luis, en el sur de los Estados Unidos, su opinión sobre el mandatario israelí. ¿Necesario un quinto mandato para este país para continuar con las políticas que ha estado llevando a cabo a lo largo de estos mandatos? Bueno, en este momento no sé si es necesario un quinto mandato. A Netanyahu, como dijo bien el corresponsal que acaba de hacer la nota, tiene un problema de varios cargos. Son 3 cargos donde se le fue recomendada, un juicio contra Netanyahu, no por la izquierda ni por los medios de comunicación, sino por el fiscal general y por el jefe de la policía, ambos nombrados por Netanyahu y aliados políticos de Netanyahu. O sea, simplemente ellos obedecieron la ley. O sea, significa que en caso de que se presionen cargos sobre Netanyahu, Netanyahu se debería obligar a renunciar. Ahora, ¿quién será el sucesor en ese caso? No sé. Y si hay elecciones, no es claro
si la nueva persona lograría la cantidad de mandatos que logró Netanyahu en este momento. Eso sería algo que no es claro y es muy incierto. Pero puede ser que incluso si Netanyahu logra formar coalición, que da la impresión que lo va a lograr, no sé cuánto tiempo duraría en el poder. No sé cuánto tiempo duraría porque los cargos son muy serios. Son 3 cargos y puede haber un cuarto cargo que es la investigación de una transacción aparentemente dudosa con respecto a los submarinos, a la venta de submarinos alemanes a Israel. Sí. Y la aprobación de... Benjamín, aquí en el estudio de France 24, ¿cómo entender que un primer ministro que está siendo no investigado todavía formalmente por la Fiscalía, pero que hay unas causas que están en curso ahí para iniciar una investigación formal, sea un candidato y fuera de eso que pueda llegar a gobernar otra vez? Bueno, yo no creo, digamos, que sea ese creo que no es el problema, ¿cierto? O sea, como lo mencionaron, o sea, hay un sistema judicial que obviamente muestra, y eso creo que hay que reconocerlo, muestra la independencia del Poder Judicial frente, digamos, a los otros poderes del Estado, en este caso el Estado de Israel. Y el punto, pues, de hecho, uno de los elementos de llamar a las elecciones en este momento posiblemente sea precisamente la posibilidad de que el nuevo Parlamento le conceda la inmunidad al primer ministro, a la figura del primer ministro, y en este caso pues se lo concedería a Netanyahu. Pero ese, digamos, que es el hecho concreto y es con lo que está jugando. Y políticamente, pues ustedes lo mostraron en el informe, pues él está utilizando esas acusaciones para, de alguna manera, deslegitimizar a lo que él llama la izquierda. El problema, aquí entraríamos en un punto, es qué es izquierda o qué se denomina izquierda en el caso concreto de Israel, sobre todo cuando sabemos que el otro candidato es un candidato de centro y que además no tiene unas posturas que uno podría calificar de izquierda. Entraríamos en el problema de qué es la izquierda. Pero obviamente que no es una cuestión, digamos, que se cuestione como tal, o sea, él puede hacerlo. Sí. Ya le doy la palabra a Ana María. Me tengo que conectar con nuestra corresponsal permanente en Israel, Ana Garralda, que nos va a dar más detalles de lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada. Ana, muy buenas noches y cuéntenos qué es lo último que ha sucedido allí. Muy buenas noches. Pues lo último que ha sucedido ha sido ese vuelco de última hora con nuevos votos supuestamente que podría haber adquirido el Likud, ese partido liderado por Benjamín Netanyahu. El último recuento que sabemos hasta el momento, según esas encuestas a pie de urna, serían esos 40 escaños que irían para el Likud y esos 35 para el partido azul y blanco que lidera el exgeneral Benny Gantz. Ha sido una noche muy emocionante, con muchos nervios, también muy estresante. Las encuestas hemos visto cómo han ido variando. Primero le daban esos 37 escaños al partido azul y blanco, después le daban 35. En principio ellos iban por delante de los votos conseguidos por el Likud, y de pronto, tal y como sucede exactamente en la campaña de 2015, según van avanzando las horas, según se va continuando ese recuento, vuelve a haber más votaciones, vuelve a haber más apoyos para ese Likud de Benjamín Netanyahu. Recordamos, los dos partidos daban la victoria. Hemos estado en la sede de los dos, tanto en el Likud como el del de azul y blanco. Allí todos hablaban de victoria, cada uno por su cuenta, pero lo cierto es que Netanyahu una vez más ha demostrado su maestría política, su talento político. Ha esperado hasta el último momento para anunciar la victoria, cosa que no ha hecho, por ejemplo, su contrincante Benny Gantz, que enseguida al poco decían que ellos habían resultado los ganadores de estos comicios. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. El recuento no va a terminar mínimo hasta mañana por la mañana. No tendremos resultados oficiales, pero a esta hora, y como muy bien decíais en el programa, todo apunta a que Benjamín Netanyahu se va a convertir en el líder político más longevo de la historia de Israel, después de uno de sus padres de la patria, de David Ben-Gurión.
Muchas gracias, Ana, por este reporte desde la ciudad de Tel Aviv, dándonos los últimos detalles del conteo de votos. Todos los votos cuentan en este momento, son súper importantes para poder descifrar cómo va a quedar ese parlamento israelí. 40 escaños hasta el momento para el Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, 35 escaños hasta el momento para Azul y Blanco. Muy cercanos, una votación muy cerrada en Israel para las elecciones de este nuevo parlamento, de la 21ª versión del nuevo parlamento israelí. Ana María, seguimos acá analizando entonces estas elecciones y estamos analizando a Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro, y la imagen que tiene en los países de la región y la imagen que tiene como líder de Israel a nivel internacional. Bien, a mí sí me preocupa una cosa de Benjamin Netanyahu y me atrevo a decirla, y es cómo rompe el consenso internacional. Los últimos años hemos visto precisamente a un Benjamin Netanyahu que, independientemente de las resoluciones de Naciones Unidas o del consenso internacional, va decretando, va dando golpes en lo que se suele denominar por los analistas de Oriente Próximo como política de hechos consumados. Más asentamientos, más construcción de vivienda, la declaración, y para eso necesita Estados Unidos, que es su aliado estratégico, pero la declaración de Jerusalén como capital por parte de Estados Unidos, el mover la embajada. Digamos que, aunque es verdad que las negociaciones están rotas con los países vecinos, con Siria, con Palestina, pues tenemos también una preocupación internacional de que sigamos agravando el conflicto, agravando la situación en la zona por no respetar el consenso internacional que se tiene, por lo menos en algunos casos, en Naciones Unidas. Veamos ahora la otra cara de la moneda, y es este ex jefe del ejército de Israel, Benny Gantz, que lidera la formación centrista Azul y Blanco, formación que, como ya hemos dicho, ha obtenido hasta el momento 35 escaños en ese parlamento israelí. Veamos el perfil de su candidato. Azul y Blanco. Este es el nombre de la formación que nació en diciembre de 2018 y podría llegar a gobernar Israel. Está liderada por Benny Gantz, un militar de 59 años que se desempeñó como jefe del Estado Mayor israelí entre 2011 y 2015. Como líder de la coalición Azul y Blanco, se ha mostrado a favor de lograr la paz con los palestinos, sin descuidar los intereses en materia de seguridad de Israel. Por ello ha evitado contestar preguntas acerca de un Estado palestino. Al final hay un Estado judío, democrático y seguro, con una mayoría judía sólida, y lo que venga sería el resultado de lo que pase en las negociaciones que sostendremos cuando lleguemos al poder. De igual forma, una de sus banderas de campaña es la lucha contra la corrupción, un punto que ha afectado al primer ministro Benjamin Netanyahu, implicado en varios casos que investigan las autoridades. Dadas las recomendaciones del fiscal general y las circunstancias que las han creado, no es una opción sentarnos en el gobierno con Benjamin Netanyahu. Su formación ha recibido un importante apoyo de la clase media israelí, y el Likud, el partido de gobierno, lo califica de izquierdista y asegura que no es un rival digno de Netanyahu. En febrero pasado fue señalado de acoso sexual por una mujer israelí residente en Estados Unidos, pero negó las acusaciones y denunció a la autora por difamación. De acuerdo con los últimos sondeos, podría obtener entre 28 y 32 escaños en el Parlamento, por lo que Azul y Blanco sería el partido más votado. Sin embargo, ese número de sillas no le permitiría formar gobierno, pues una coalición estable en la Knesset requiere de más de 60 diputados. Pues ahí lo tienen, Benny Gantz, el político exmilitar que decidió enfrentar a Benjamin Netanyahu y a su partido, a toda esta maquinaria política en estas elecciones parlamentarias. Ana María, su opinión. Mi opinión es que Benny Gantz está jugando con la figura que ha logrado generar, que es la figura de la seguridad, como ex jefe militar del propio Benjamin Netanyahu, de 2011 a 2015. Logró estar en 2 operaciones muy importantes en Gaza, y es un militar de 1,95, con una figura de mucha fuerza, de mucha seguridad, y ha logrado, digamos, generar alrededor suyo esa aura de seguridad, que es lo que el pueblo israelí está necesitando y siempre añora, por la situación también pues tan volátil, como decíamos antes. De todas maneras, Benny Gantz no creo que le vaya a dar esa imagen para lograr lo que quería, que era derrotar a Netanyahu con su maquinaria política. Luis, en el sur de Estados Unidos, brevemente, 35 escaños para este partido liderado por Benny Gantz. ¿Qué nos dice esto hasta el momento? Bueno, según tengo entendido, son 34 escaños.
La cuestión es qué posibilidad tiene. En este momento, por ejemplo, el partido Kulanu de Kahlon ya dijo que iba a apoyar a Netanyahu, cosa que un poquito, bueno, me llamó un poco la atención. Yo esperé que Kahlon apoyaría a Benny Gantz. Me parece que las posibilidades de Benny Gantz en este momento de a poco se van debilitando. Ahora algo que quiero aclarar, que es lo que dijo el profesor Herrera. Cuando hablamos de Gantz como una persona que no es exactamente de izquierda, es justamente una coalición centrista. Y obviamente lo que se dijo, la lucha contra la corrupción y a la vez una imagen más moderada que la de Netanyahu. Pues, eso sí, la izquierda lamentablemente en Israel prácticamente murió. Y murió porque simplemente los palestinos desilusionaron. Se colapsó el proceso de paz y la izquierda fue la víctima más grande que tuvo, aparte del proceso de paz que tuvo. Ahora, otra cosa que quiero aclarar, los partidos árabes en este momento, si pasan el mínimo para ser elegidos, es un problema, se debilitaron porque se separaron. Es verdad que eran una coalición fuerte, pero la unidad árabe se desapareció. Y por otro lado, hay que decir algo, los partidos árabes, primero hubo una muy baja votación por parte de los votantes árabes, y segundo, parte porque los árabes no se sienten representados tan bien por esos partidos árabes, sí, que se ocupan menos de asuntos domésticos y se ocupan más de asuntos ideológicos. Entonces hay un problema de representación de los partidos árabes. No es necesariamente que Benny Gantz dijo no quiero estar con estos partidos porque son árabes, sino porque tienen una agenda antisionista abierta. Sí, profesor Herrera, su opinión. Sí, o sea, el problema de los partidos árabes en este momento, en estas elecciones, obviamente lo que acaban de mencionar es la división que se dio entre ellos dos, entre los 4 partidos representativos de la población árabe de Israel. Sin embargo, hay 2 partidos que han declarado que en el eventual gobierno del partido de azul y blanco, pues apoyarían desde fuera, es decir, que no entrarían en coalición, pero sí apoyarían, lo que implica que hay en esa división de todas maneras se manifiesta, digamos, una problemática que, si no en este momento, en un plazo, digamos, mediano o largo plazo, podría jugar un papel sobre la manera como ciertos sectores, digamos, de la población árabe de Israel ven su papel dentro de la política de Israel. Y sobre todo, digamos, la lucha que mantienen, por ejemplo, frente a la ley que se aprobó, la ley constitucional sobre que el Estado de Israel es un Estado de la nación judía, obviamente prácticamente relegando a los árabes a un segundo plano, a ciudadanos de segunda clase. Sí. Entonces sí hay elementos y entran a jugar, lo mencionaron, hay, digamos, un partido que está más orientado, digamos, hacia los hermanos musulmanes, hacia el fundamentalismo musulmán, lo que obviamente planteaba, digamos, si ustedes quieren, un problema como lo mencionaron, pero hay que tener en cuenta la problemática de la población árabe, de todas las sociedades árabes. Ana María, me queda un minuto de programa, 20 segundos para la conclusión. Rápidamente, ¿qué va a pasar en el escenario político? Creo que vamos a tener un gobierno de Netanyahu con la derecha y quizás todavía más alineado hacia la derecha, y vamos a seguir viendo pues lo que tenemos, un statu quo como estamos hasta ahora. Sí. Luis, en el sur de Estados Unidos, brevemente, por favor, 20 segundos, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que en este momento yo no espero nada nuevo, o sea, espero que Netanyahu, lo que espero, y lo espero digo que es mi expectativa, no algo que deseo, creo que Netanyahu va a formar gobierno y vamos a seguir con el status quo, con los mismos problemas internacionales que hasta ahora hemos tenido, los problemas y que no dependen necesariamente solamente del gobierno. Sí. Luis, bueno, rápidamente, porque le tengo que dar paso al profesor para que haga la conclusión y cerrar el programa, por favor. Bueno, profesor Herrera, entonces. No, obviamente sí hay un statu quo en el caso de la política israelí, pero el contexto internacional sigue siendo muy movido, particularmente, por ejemplo, no está aclarado la cuestión de Siria y cómo se va a terminar resolviendo el problema de Siria y la presencia de Irán en Siria. Sí, bueno, pues a nuestros invitados en la noche de hoy, muchas gracias por habernos acompañado en este especial de France 24. Ustedes pueden seguir con nuestra programación. Feliz noche.